Hola, hola, muy buena noche. Bienvenidas, bienvenidos a un webinar más de Impulso. Hoy estamos muy contentos ya que tenemos un súper tema a cargo de un especialista en temas precisamente de recursos humanos, una persona que además de ser una persona muy dinámica, muy, ¿cómo te podremos decir? Una persona que cae súper bien, muy simpático, que por ahí me hizo una broma hace rato. Además de eso, un súper profesional y que ha estado participando con nosotros como ponente en el Diplomado de Recursos Humanos que tenemos actualmente y que estamos a punto de finalizar ya esta semana que estamos iniciando. Un súper profesional, así que hoy les recomiendo que podamos exprimir al máximo a nuestro instructor, a nuestro ponente de esta noche. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestros amigos de Facebook. También le damos la más cordial la bienvenida a quienes nos están viendo en este momento a través de las redes sociales y a quienes se han dado cita precisamente aquí en la sala de Zoom. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Israel Palomo, director y fundador de Impulso, agencia de capacitación, y hoy me honro con la presencia de mi estimado amigo Oscar Guzmán, quien, como les comentaba, además de ser asesor, consultor en temas de todo lo que tiene que ver con recursos humanos, además es catedrático y también bueno, nos apoya por acá en nuestro diplomado de recursos humanos. Mi estimado Oscar, bienvenido, muy buena noche. Buenas noches, mi estimado Israel. Muchísimas gracias, hombre, qué bárbaro, qué presentación, te lo agradezco muchísimo. Y nuevamente me disculpo por lo de la broma, hombre. Pero bueno, pues era para reírnos un rato, ¿no? Excelente. Hay Oh, que, bueno, hay mi que hacer estimado, esto pues ya, divertido, ¿no? ya te sabes la dinámica, mi amigo. Así que bueno, pues ahora sí que la pantalla es toda tuya. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Les agradezco muchísimo su presencia. Y bueno, pues efectivamente traemos un tema sumamente interesante que espero que sea del agrado de todos ustedes, que les sirva sobre todo y que lo puedan aplicar. Estoy seguro de que así será. Esperamos cumplir con las expectativas de todos. Estoy compartiendo en este momento mi presentación. Ya estará en la pantalla, Isra. ¿Ya se ve? Sí, todo muy bien. Te agradezco. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de los recursos humanos en las pymes. ¿Qué ha pasado con los recursos humanos en las pymes? Estamos hablando de una relación ahí medio olvidada, una especie ahí como de, ¿qué será? ¿Cómo le llamaremos? Un divorcio, no sé qué cosa está ocurriendo por ahí, pero es algo que es sumamente necesario que recuperemos, sumamente necesario que reconciliemos la gestión del capital humano con todo lo que es la gestión de una pyme. Entonces vamos a partir de ahí. Voy a empezar ahora sí que con esta pequeña frase que dice, lo que ayuda a la gente, ayuda a los negocios. Esta frase es del señor Leo Burnett, mi compadre Leo, que saca compa, no es cierto. Bueno, este señor es el creador de la compañía de publicidad, una de las más famosas a nivel mundial, con sede en Chicago. Justamente así se llama la firma, Leo Burnett. Y él decía esto, ¿no? Estoy hablando de mediados del siglo pasado, y él decía, lo que ayuda a la gente, ayuda a los negocios, ¿no? Vamos, simple, sencillamente, no puede haber un negocio, una relación de negocio, una actividad empresarial, no la podemos desligar de ninguna manera con la gente. ¿Cuál gente? Toda la que tenga que ver con ese negocio. Dentro, fuera, durante, después, como sea. Por eso hay que ver cómo se ayuda a la gente. Y se me viene a la mente algo que escucho yo muy seguido como consultor de capital humano y como facilitador en muchos cursos de este tema.
hay una frase muy común que se escucha muchísimo en todos lados, se escucha mucho de los dueños de empresas, se escucha mucho de los gerentes, de los directores de empresas, y esta frase es: el recurso más importante de esta empresa es el humano. O sea, lo más importante para la organización es su gente. No sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero es algo de lo que se escucha muy, muy comúnmente. Y me voy a guardar esa frasecita para retomarla un ratito más, un poquito más adelante. Ahorita lo que quiero es dejarla un poquito por aquí en el portapapeles, en el tintero. El recurso más importante para una organización es su gente. Ahorita volvemos a ella. Pero bueno, estamos hablando de la gente en las pymes. Vamos a empezar a platicar un poquito de las pymes, ¿no? Bueno, las pymes, pues su mismo nombre lo dice. Estamos hablando de pequeñas y medianas empresas. Esto de pequeñas y medianas tiene que ver, número uno, con el tamaño de la empresa en cuanto a número de personas que laboran en ella y también en cuanto a su nivel de facturación o de ventas. ¿Sale? Y hay una pequeña variación para este nombre que es la MIPYME. Es decir, ahí ya estamos englobando a las microempresas. Hago la aclaración porque dependiendo de a quién consulten a ustedes, a qué autor o qué fuente, pues hay quien en el término pyme engloba también a las micro y hay quien dice no, pyme solo es pequeñas y medianas. Si quieres hablar de las micro, tienes que hablar de MIPYME, ¿no? Pero bueno, pues ya es un poquito cuestión de semántica, no pasa absolutamente nada. Aquí, bueno, pues cuando hablamos de pyme para efectos de este webinar, pues hablamos en general micro, pequeñas y medianas empresas. Bien, eso es lo que entenderíamos por el término pyme. Esas pymes se van a clasificar, justo como ya lo acabo de mencionar, en micro, pequeñas y medianas empresas. Pero qué criterio es el que le da el valor de ser una micro o de ser una pequeña o de ser una mediana? Bueno, vamos a revisarlo. Según el blog de educación financiera del Banco BBVA, es así como lo están viendo ustedes en su pantalla. Primero que nada, una micro es que sin importar el sector, ¿no? Primario, secundario, terciario, es decir, la industria, el comercio, los servicios, sin importar cuál sector sea, cualquier sector, va a ser una micro siempre y cuando no tenga más de 10 empleados y a 4 millones de pesos. Esa es una micro. Una pequeña empresa, por otro lado, si estamos hablando del sector industria y del sector servicios, los números de empleado van a estar entre 11 y 50. Y para un comercio va a ser entre 11 y 30 o un máximo de 30, ¿no? Y en todos los casos, la facturación anual no va a ser mayor de 100 millones de pesos anuales. Esa sería la pequeña empresa. La mediana empresa sería para el comercio entre 31 y 100 empleados, para el servicio entre 51 y 100 y para la industria entre 51 y 250 empleados. Mucho ojo, en términos generales no podemos hablar de una pyme si tiene más de 250 empleados. ¿Sale? Y la facturación anual en cualquiera de los sectores está entre los 100 millones de pesos y los 250 millones de pesos. Si está entre ese número de empleados y entre ese rango de facturación, estamos hablando de una mediana empresa. Pero bueno, estos son simplemente datos técnicos. Vamos a ver otros datos muy interesantes. Estos datos nos los da el INEGI, ¿sale? Son datos oficiales. El INEGI nos dice que el 99.8% de las empresas que están registradas legalmente son pymes. Y yo cuando vi este dato dije, ¿qué? ¿Cómo?
99.8 de las empresas en México son pymes. O sea, el 0.2% restante son las grandes empresas y esas grandes consorcios que luego conocemos que existen en el país, ¿no? Las menos de capital mexicano y la mayoría de capital extranjero, pero son las menos. La gran mayoría de los negocios en México son pymes. Interesante. Continuamos con los datos. Las pymes aportan el 42% del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, casi la mitad. Ahora, si a esto le sumamos que hay cualquier cantidad de pequeños negocios, lo que comúnmente llamamos como los changarritos, que están en la informalidad y que por ser informales no contabilizan en estos indicadores, bueno, pues ese 42% se debe quedar extremadamente corto. Por supuesto que la pequeña empresa, la microempresa, el changarrito, aporta muchísimo más al Producto Interno Bruto de nuestro país. ¿Sale? Bueno. Continuamos. Las pymes generan el 78% del empleo en nuestro país. Es decir, prácticamente 8 de cada 10 personas que están empleadas de manera formal pertenecen a una pyme. Pertenecen al sector de las pymes o a la clasificación, más bien dicho, de las pymes. Insisto, si en esto contabilizamos también a todas aquellas personas que están trabajando en algún lugar sin estar dadas de alta perdón, ni en Hacienda para el pago de sus impuestos, ni en el Seguro Social, pues este número es dramáticamente más alto. Entonces, cuando yo vi estos datos, yo me quedé así de, ¿what? ¿Cómo? Los revisé varias veces, ¿eh? Y los revisé desde diferentes fuentes y me fui a consultar diferentes lados porque yo no lo podía creer en su momento, ¿no? Cuando yo empecé a ver todo este mundo de las pymes, yo no lo podía creer, ¿no? Estaba yo anonadado con estos datos. Porque si lo vemos fríamente, quiere decir que la economía de este país es movida por las pymes. Vamos, no existiría la economía nacional si no existieran las pymes, si no existiera la tiendita de la esquina, si no existiera la estética de Lupita, ¿no? A donde vamos a cortarnos el pelo, si no existiera la zapatería de Doña Rosita, si no existiera tantos y tantos pequeños negocios que realmente son los que dan vida económica a nuestra nación. Entonces, no sé ustedes, a mí me sigue impactando esta información. No sé ustedes qué opinan, ¿no? Pero yo sigo sorprendido por estos datos. Pero bueno, vamos a continuar. No obstante de la información que les acabo de pasar, bueno, pues también tenemos el lado oscuro de la historia, el lado no tan padre de esta numeralia que les acabo de presentar. Y ese lado oscuro es la tasa de mortalidad de las empresas, obviamente. Y esa tasa de mortalidad es tan simple como de cada 100 pymes que se crean en nuestro país, 90 no llegan a los 2 años de vida. Antes de que cumpla 2 años esa empresa, va a tener que cerrar, va a desaparecer. Y por supuesto que cuando yo supe este dato, mi corazoncito se partió en cualquier cantidad de piezas, porque, oye, espérame, ¿el 90% de las pymes muere antes de cumplir 2 años? Sí. Es un dato por demás abrumador. Si la otra información me dejó anonadado, esta pues me dejó
peor todavía, ¿no? Asombrado, pero con un dejo más bien negativo. Entonces, hay un encontronazo ahí de emociones interesantes acerca de cómo funcionan las pymes en nuestro país. ¿Y por qué? Porque había algo que no me hacía del todo sentido, ¿no? No me termina de cuajar la información porque, oye, ¿cómo puede ser posible que el 99% de las empresas sean pymes, pero que el 90% muera a los 2 años? Ah, bueno, pues porque el nivel de rotación de estas pymes es así de alto. Es decir, así como mueren pymes, se crean nuevas pymes. Cada año. Cada año. Hay un número impresionante de mueren unas, pero vamos creando otras. Mueren unas, vamos creando otras. ¿Eso qué nos indica? Bueno, pues eso nos indica que hay una vena emprendedora muy importante en nuestro país. Indica que las personas, los mexicanos o todos los que vivimos en este país, seamos mexicanos o no, vamos, tenemos esa inquietud de emprender un negocio propio. Tenemos esa cosquillita de quiero ser mi propio jefe, quiero ver qué se siente ser yo el empresario. ¿Sale? Entonces, ese es un dato extremadamente interesante cuando hablamos de las pymes en nuestro país. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema de por qué las pymes, por qué las pequeñas y medianas empresas y las micro tienen este altísimo nivel de rotación? Bueno, según Great Place to Work, que la fuente consultada es Great Place to Work México, ¿no? Ellos lo manejan así. El primer factor de problema para las pymes es la economía nacional, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, pues porque la economía no tiene el crecimiento que debería de tener. El hecho de que la economía no esté creciendo implica que de alguna forma el dinero no está circulando de la manera más adecuada. Las personas están dejando de gastar. O peor, las personas están dejando de ganar y por lo tanto no tienen para gastar. Ese es un problema. Ese es un problema fuerte. Tengamos en cuenta que esta fuente donde yo estoy consultando, este dato que se publicó fue en el contexto del 2020. Me queda claro que es un contexto económico complicado para el mundo, no solamente para México. Evidentemente no estoy tocando ningún tema político, ni estoy haciendo ningún tipo de crítica de ese corte, simplemente es una realidad. O sea, realmente el año pasado el crecimiento para México fue de cosa de 1.2%, una cosa así, que es nada, ¿no? O sea, eso y el cero, pues ya son casi lo mismo, ¿no? Quedamos en el 2020 al borde de la recesión económica, ¿no? Y eso es gravísimo. Entonces, eso es gravísimo para ese pequeño negocio, esa pequeña heladería que alguien puso con la esperanza de que la gente vaya y compre sus helados muy ricos y muy deliciosos, pero, oh sorpresa, la gente no tiene dinero, la gente no tiene empleo, la gente no tiene los ingresos suficientes, alguna que los tiene prefiere reservarlos para cosas más urgentes y ese señor que puso su negocio de helados, pues deja de vender. No tiene la clientela que necesita y pues si deja de vender, pues tiene que cerrar el negocio. Entonces, he ahí el problema de la falta de crecimiento económico. El segundo factor o el segundo problema es la falta de financiamiento. Es complicadísimo para una pyme en México acceder a un crédito. Complicadísimo. Complicadísimo principalmente ante la banca comercial, ¿no? Que serían quienes, una de sus funciones es justo activar la economía a través del crédito.
Pero desafortunadamente en nuestro país la banca se ha enfocado más a dar créditos del tipo tarjeta de crédito, el plástico famoso, y pues engancharnos con unas tasas de interés altísimas. Y el crédito empresarial es muy limitado. No se arriesga la banca comercial a dar créditos a los pequeños y medianos empresarios. Y los pocos créditos que llegan a existir son carísimos, carísimos. Las condiciones son complicadísimas para un pequeño empresario. Y por eso la gente dice, no, pues ¿sabes qué? Con el banco mejor ni me meto, ¿no? Porque me van a pedir garantías y pues hasta mi casa ando perdiendo, ¿no? Entonces es muy complejo el tema del financiamiento. Si a eso le sumamos que en nuestro país a nivel gubernamental se dan algunos apoyos y algunos financiamientos, y cuando digo a nivel gubernamental me refiero a los 3 órdenes de gobierno, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal, hay programas, hay toda una serie de subvenciones, quiero pensar que es una subvención, para justamente reactivar el tema de las pymes. Sin embargo, ¿cómo me gustaría a mí que cualquiera de estos 3 niveles de gobierno le diera difusión a estos créditos o a estos apoyos, así como se la damos, por ejemplo, a Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pasa? No lo sabemos. Podemos hacer 20,000 teorías y 20,000 conspiraciones de por qué no pasa, pero es complicado enterarse de cuando están esos créditos activos o esos apoyos activos. Y cuando te enteras, entras y ves que hay una convocatoria complicadísima y que tienes que cumplir con toda una serie de requisitos, ¿no? Para poder acceder a ese crédito. Y bueno, es complicado. El punto aquí, el resumen es que por donde ustedes lo vean, para un pequeño o mediano empresario es difícil que alguien le dé crédito, que alguien pueda financiar su proyecto. El tercer problema, según Great Place to Work, es la vinculación. El pequeño empresario no se preocupa por formar parte de cadenas de valor. Somos, en ese sentido, muy celosos con nuestro negocio, muy celosos con la empresa que queremos formar. Queremos hacerlo solos y eso nos vuelve individualistas. Entonces, la pequeña empresa, el pequeño negocio está solo ante un mercado que es aterrador en muchos sentidos, ¿no? Que es implacable, que no tiene piedad. Si buscáramos a lo mejor formar parte de las cadenas de valor, pues podríamos entablar relaciones con relaciones estratégicas con otros negocios o con otras entidades que nos permitan hacer mayor frente, capotear un poco más o un poco mejor las embestidas pues de la economía y de las situaciones en general, ¿no? Pero es complicado que el empresario, el microempresario, busque formar parte de esas cadenas de valor. Ahorita enseguida hablamos un poquito más de estas famosas cadenas de valor. El cuarto problema que identifica Great Place to Work es la productividad. Hay por ahí algún estudio que indica que efectivamente los mexicanos trabajamos mucho. Ya me conté, yo también digo que trabajo mucho. Trabajamos mucho. En cuanto a tiempo, le dedicamos muchas horas y en días calendario le dedicamos muchos días ¿cómo se dice? Al trabajo, ¿no? Son jornadas largas, aun cuando nuestra Ley Federal del Trabajo dice que deben ser un máximo de 48 horas semanales, pero es muy común que muchas personas le dedican más tiempo al trabajo, ¿no? También, comparado con otros países, pues tenemos los días de vacaciones más chiquitos, pues, o sea, menos días de vacaciones comparados con otros países, ¿no? Entonces, si trabajamos tanto, pues pensaríamos que nuestras empresas deberían ser muy productivas.
Y no es así. Trabajamos mucho, pero no lo hacemos con creatividad. No lo hacemos con productividad. No estamos acostumbrados a innovar, ¿no? El dueño, el microempresario, por supuesto que quiere innovar y por supuesto que todo el día le está dando vueltas en la cabeza a cómo mejorar su negocio. Pero como ese dueño es el todólogo y lo quiere hacer todo solo, pues no le da el tiempo para aterrizar sus ideas. Y sus empleados van, cumplen con hacer lo que se les pida y hasta ahí. Estoy generalizando, me van a disculpar, ¿no? Estoy entrando en una generalización para efectos más que nada ilustrativos, porque bueno, en realidad pasa, ¿no? No en todos lados, pero pasa. Contratamos empleados y los empresarios lo dicen, ¿no? Los microempresarios dicen, oye, es que la gente no quiere trabajar, que andan que no tienen trabajo, los contratas, llegan, los pones a trabajar y no quieren, ¿no? Entonces, hay una relación malentendida entre lo que el empresario necesita y lo que el trabajador está dispuesto a hacer. Y eso implica que haya una baja productividad. Estos son los 4 problemas que detecta Great Place to Work en su página, en un artículo que está publicado en su página. Yo me voy a atrever a añadirle un 5º problema, que si lo piensan bien, realmente es un problema, y es justamente la informalidad. Hay una cantidad, ya lo mencioné, impresionante de negocios, de changarros, que no son formales, no pagan impuestos, no dan de alta a sus empleados. Y eso implica que no tienen acceso tampoco a ningún beneficio, ¿no? Mucho menos a un crédito, mucho menos a formar parte de una cadena de valor, mucho menos a muchas cosas. Eso también es un problema. Recordemos que informalidad en el mundo empresarial es igual a ilegalidad. Estamos fuera de la ley. ¿Sale? Entonces, en términos generales, si no cumplimos el marco legal, tenemos un problema. Entonces, esos son los problemas que identifica Great Place to Work, que si los englobamos y los vemos desde un punto de vista, pues sí, un poco más genérico, estamos hablando simple y sencillamente de que estamos administrando de manera deficiente nuestros negocios. No estamos sabiendo administrar nuestro negocio. Y es relativamente normal. Si yo soy un experto en manejar cierto tipo de herramientas y de soldaduras y con esas herramientas y soldaduras puedo crear, no sé, racks, puedo crear alguna maquinaria para la industria, eso implica que técnicamente soy un experto en construir esas estructuras. Soy el experto. En cuestión técnica nadie me viene a enseñar. Y esa persona experta a nivel técnica pone su negocio. Y lo hace muy bien y fabrica muy bien. Están de excelente calidad sus estructuras, ¿no? Sus estructuras que fabrica. Pero el negocio no solamente se maneja o no solamente va a tener éxito con la cuestión técnica. Va a tener éxito también si está administrado correctamente. La señora que sabe hacer pasteles no va a tener éxito si solamente hace buenos pasteles. Lo tiene que vender, tiene que administrar su negocio, tiene que pagar impuestos, tiene que hacer toda una serie de cosas, tiene que meterse al marketing, tiene que manejar redes sociales, tiene que administrar todo su negocio, no solamente hacer el pastel. Ese es un gran problema de las pymes, ¿no? Dentro de todo este contexto, ¿no? Pero bueno, veamos. Ya vimos el problema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Digo, por supuesto, el problema es muchísimo más profundo, ¿no? Los problemas son, ya viendo cada unidad de negocio, o cada empresa, o cada negocio, cada changarrito,
de manera individual, pues la problemática se extiende, la problemática es más amplia, es más profunda, es más particular, ¿sale? Pero a grandes rasgos es esto que vimos. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo le echamos para adelante? ¿Cómo hacemos que funcione? Bueno, pues no quiero también ser el aguafiestas de la noche y menos en domingo por la noche, pero no existe una fórmula mágica. Ojalá existiera. Ojalá tuviéramos una recetita que seguir punto por punto, pero no es posible porque, insisto, cada negocio tiene su particularidad. Pero bueno, vamos a ver si en términos generales podemos englobar ese famosísimo ¿qué hacemos? El mismo Great Place to Work nos da los 5 aspectos a considerar para afrontar favorablemente el panorama de las pymes. Insisto, este artículo que ellos publicaron lo hicieron en el contexto de la realidad actual que estamos viviendo por temas de pandemia y cuarentenas y todas las repercusiones económicas que esto está teniendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos recomiendan, estos expertos en clima laboral? ¿Qué es lo que ellos están recomendando para que las pymes pues tengan la lucecita al final del túnel, ¿no? Vamos a revisarlos. El primero de ellos habla de aprender continuamente. Eso lo dicen ellos, ¿eh? No lo digo yo. ¿Y por qué lo dicen? Bueno, porque según el INEGI, el casi 45% de las pequeñas y medianas empresas no imparte ningún tipo de capacitación a sus empleados. Ninguno. Y si nos vamos a las micros, ese número asciende hasta el 85%. O sea, es muy raro que una microempresa invierta en capacitación. No hay aprendizaje. ¿Cómo estará de grave el asunto? Que hay negocios donde ni siquiera se preocupan por enseñarle al empleado, un empleado que va llegando, a realizar el trabajo para el que fue contratado. Y luego nos quejamos porque cometió un error. Pues, ¿cómo no va a cometer un error si nadie se dignó a explicarle cómo tenía que hacer lo que se supone que tiene que hacer? Mucho menos invertir en darle un curso, ¿eh? Olvídalo, olvídalo, ese es un gasto innecesario. Es lo que muchos dicen, no, pero que, como por qué yo voy a andar gastando en eso, por el amor de Dios, claro que no. Entonces, lo que nos están recomendando es el aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque si los empleados aprenden, ¿qué va a pasar? Número 1, los empleados van a hacer mejor su trabajo. Oye, y si los empleados hacen mejor su trabajo, ¿qué crees? La empresa gana. Así de simple. Si la gente hace mejor su trabajo, la empresa gana. Ahora bien, si los empleados aprenden, cometen menos errores. Oye, ¿qué crees? Si cometen menos errores, la empresa gana. Disminuimos desperdicios, disminuimos productos no conformes o lo que se les pueda a ustedes ocurrir. Quiten todos los errores y van a ver que eso implica ganancias para el negocio. Oye, si los empleados aprenden, vamos a disminuir accidentes. ¿Sí? También los accidentes tienen que ver ahí. Y si se disminuyen, los accidentes, ¿qué crees? La empresa gana. Por donde lo veas. No solamente nos vayamos con que la prima de grado de riesgo, si sube, si baja, por muchas cuestiones, la empresa va a ganar. Oye, si los empleados aprenden, mejora el clima laboral. ¿Es en serio? Sí. Un empleado con mayor conocimiento, un empleado que siente que se está preocupando porque él aprenda, va a ser un empleado más contento. Por lo tanto, el clima laboral va a ser mejor.
Y si mejora el clima laboral, estoy seguro que ya lo saben, la empresa gana. Si los empleados aprenden, hay desarrollo y bienestar. La gente se desarrolla. La gente tiene una mejoría en todos los sentidos. Si por alguna razón yo tengo que contratar personas que solo pudieron terminar la instrucción secundaria, pero yo me preocupo por capacitarlos en el trabajo, esa persona, aun cuando académicamente esté a nivel secundaria, se va a empezar a desarrollar técnicamente en lo que sabe hacer. Y si hay desarrollo, hay bienestar. Y si en tu empresa hay desarrollo y hay bienestar, ¿qué crees? Pues definitivamente la empresa gana. Entonces, no sé ustedes cómo lo vean, traté de ponerlo en términos lo más simples posible porque es impresionante cómo en la actualidad, con tanta información que se maneja, con tanta facilidad que podemos acceder a la información, siguen habiendo muchísimos microempresarios, muchísimos empresarios a nivel pequeño y mediano, que consideran a la capacitación como un gasto. Y no es así. No es así. Definitivamente no es así. Entonces, por eso, Great Place to Work nos recomienda aprender de manera continua. La segunda recomendación que nos hace Great Place to Work es una cultura laboral más humana. Oye, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, resulta que según las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social, fíjense nada más en este número, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. Pero de todos esos cuates, solamente 1 de cada 10, es decir, solo el 10%, recibe una verdadera atención personalizada. Realmente esa persona es la única que va y se atiende acerca de ese estrés laboral, acerca de esa fatiga crónica. Es un número perturbador, no sé ustedes qué opinan, ¿no? ¿Cómo combatimos eso? Bueno, híjole, habría una lista interminable. Yo trato de resumirlo en estos 2 puntos. 1, balance entre vida personal y trabajo. Y 2, ya nuestro querido gobierno, bueno, en este caso fue el gobierno anterior, nos hizo el enorme favor de liberar y publicar la norma oficial mexicana 035, que nos habla acerca del bienestar y de la prevención de factores de riesgo psicosocial y entorno laboral favorable y etcétera, 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 etcétera. ¿Sale? Bueno, nuestro gobierno nos hizo favor de publicarla, de crearla y publicarla. Lo pongo entre comillas porque realmente nos la fusilamos de otros países, pero eso está bien, porque nos la fusilamos de países que ya tienen 30 años trabajando con estos temas de bienestar para la gente, ¿no? Entonces ya, ellos ya aprendieron y de lo que ellos aprendieron, pues nosotros estamos ya trayéndonos algo ya probado, ¿no? Entonces, la norma 035, hay quien ha criticado, hay quien dice que funciona, hay quien dice que no funciona. Yo lo que les puedo decir es, si cuando menos una empresa del tamaño que sea se preocupa y se ocupa, más bien dicho, de poner en práctica lo que la norma dice, híjole, tenemos un avance gigante, un avance impresionante en temas de bienestar. Es importante que las empresas empiecen a convertirse en algo más humano, que no estén tan mecanizadas. Es importantísimo. ¿Sale? Pues bueno. ¿Cuál es la tercera recomendación o el tercer aspecto? Bueno, pues lo que hablábamos hace ratito. Vincularse. Vincularse, porque esos vínculos enriquecen.
vamos a ver qué es esto de vincularse. Dicen estos señores que alrededor bueno, lo dice el INEGI más bien dicho, que alrededor del 95% de las pymes no participan en cadenas globales. Es decir, no se relacionan con nadie, no se encadenan con nadie. Y en su mayoría esto ocurre por falta de información, porque ni siquiera sabemos qué es. Obviamente, aquí no voy a dar una cátedra al respecto, ¿no? Pero la cadena de valor es simplemente una empresa requiere todos estos elementos para funcionar, los que estamos viendo ahorita en pantalla, que son sus actividades, ay, perdónenme, sus actividades básicas, sus actividades primarias y las actividades que le dan soporte a esas primarias, ¿no? En cada uno de estos diferentes aspectos, nosotros deberíamos ser capaces de tener perfectamente identificados y tener perfectamente establecida la relación con quien nos puede ayudar a que esa actividad primaria o esa actividad de soporte funcione de la mejor manera hacia dentro de mi empresa. O bien, tengo que buscar ser yo quien le ayude a otra organización a que alguno de estos aspectos funcione de manera correcta en su empresa. Por lo general, las empresas más pequeñas empiezan a buscar formar parte de la cadena de valor de una empresa un poco más grande, con el fin de que todo el mundo nos ayudemos, ¿no? Me explico muy rápido con un ejemplo. El desarrollo de la tecnología. Imaginemos que hay una persona que sabe de estas cuestiones de tecnología y de software y demás, cuánta cosa, aplicaciones y estas cosas, y monta su pequeño negocio de desarrollo de tecnología, ¿no? Si monta su negocio así nomás y quiere hacer las cosas por sí solo, le va a costar trabajo. Pero si genera esa cadena de valor, es decir, si él se vuelve el experto en desarrollo de tecnología para algunas 2, 3, 4 empresas más grandes, va a funcionar mejor. Su negocio va a fluir mejor. Su negocio va a estar más, ¿cómo le llamaremos? Protegido, sería tal vez la palabra, ante los embates del mercado, que son muchos. A eso, a muy grandes rasgos, a eso se refiere la famosa cadena de valor, que nos recomiendan que participemos en ella. La cuarta recomendación o el cuarto aspecto que estos señores nos dicen que debemos tener en cuenta es lo que le llaman un sello diferenciador. Un sello diferenciador es simple y sencillamente ¿qué te hace más competitivo que los demás? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué estás ofreciendo tú de diferente o qué estás ofreciendo mejor que tus competidores? El ejemplo que estos señores nos ponen, no el ejemplo, el reto, ellos lo llaman así, que ellos ponen, es, bueno, lo que está ocurriendo con el TEMEC, ¿no? En el TEMEC hay una, específicamente en el capítulo 25, hay una parte donde se acuerda que se le dé más peso a que las pymes se integren a la exportación y que sean más competitivas. Oye, y al TEMEC, o sea, a Estados Unidos y a Canadá, ¿qué les interesa? Bueno, pues les interesa porque precisamente estos tres países saben el valor que tienen las pymes para la economía. Las tenemos, dijo la mosca, las tenemos que incluir les tenemos que convidar de todo el pastel. Tenemos que hacer que se queden. Tenemos que enseñarle a ese emprendedor no solamente a emprender, sino a administrar su negocio correctamente. Y estos señores lo que dicen es, oye, si una MIPYME o una pyme se preocupa por tener finanzas sanas, o sea, manejar bien sus dineros, se aseguran que sus productos o sus servicios son de la mejor calidad, si tienen innovación, si son buenos empleadores, o dicho de otro modo, si son buenos patrones, muy seguramente van a poder comer de ese gran pastel que está proponiendo el TEMEC. Muy seguramente.
Entonces es importantísimo empezar a buscar esos diferenciadores. Empezar a buscar en qué soy mejor que los demás. El quinto elemento, pues nos habla de la tecnología. Que las pymes sí o sí tienen que hacerse amigas de la tecnología. Y esto lo dice también la OCDE en el 2019, decía, bueno, estas pymes deberán invertir en habilidades, en innovación, en tecnología. ¿Para qué? Para que sean más productivas. Si uno de los talones de Aquiles de las pymes es la productividad, bueno, pues ahí es donde hay que pegarle, ahí es donde hay que buscar cómo ser más productivos. ¿Sale? Digo, esto fue dicho antes de la pandemia, entonces obviamente hay un lapso ahí, un paréntesis, pero ya estamos empezando a regresar a una normalidad, no sé si sea el término correcto, o una nueva normalidad, pero eso implica reactivar nuestra economía, ¿no? Entonces, por supuesto que las pymes están y deben estar totalmente involucradas. Esos son los 5 aspectos que nos menciona Great Place to Work. Yo me tomé la libertad, damas y caballeros, yo me tomé la libertad de poner un extra. Un extra que es la gestión de los recursos. Oye, ¿y por qué ellos no lo pusieron? Pues porque es muy básico. Cuando hablamos de gestión de los recursos, estamos hablando de lo muy básico para que el negocio persista. Estamos hablando de administración pura. ¿Sale? Entonces, me explico. Si pudiéramos englobar todos los recursos de una empresa, los englobaríamos en estos 4 grandes rubros. Tenemos recursos financieros, tenemos recursos físicos o la infraestructura, tenemos recursos tecnológicos que hoy día son cada vez más importantes y por supuesto tenemos los recursos humanos. ¿Cuál es el común denominador en la gestión de estos recursos? Pues el común denominador en toda esta gestión son los propios recursos humanos. ¿Por qué? Porque para administrar los recursos financieros, para administrar y mantener en orden nuestra infraestructura, para administrar y que funcione la parte tecnológica, se requiere gente. No puedo vender si no tengo gente. No puedo producir si no tengo gente. No puedo dar un mantenimiento sin gente. No puedo hacer nada dentro de mi organización sin gente. Y es aquí donde retomo esa frase que les decía al inicio. ¿De veras el recurso humano es tu recurso más importante? ¿De veras lo valoras a ese nivel? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas, porque en cuanto tenemos un bamboleo que pone en riesgo mis finanzas, lo primero que hago es empiezo a cortar gente. Veo a ver cómo le hago, pero empiezo a cortar gente. Si está en riesgo mi infraestructura, lo primero que voy a recortar es gente. ¿Sale? Entonces, si fuera tu recurso más importante, pues no sería del primero que echas mano, sería el primero que conservas, ¿no? Sería el que más proteges, pero eso no ocurre en la realidad. ¿Por qué? Porque justamente la relación entre las pymes y los recursos humanos está maltrecha, está dañada. Hay algo que algo pasó ahí en algún momento de la vida, no sé qué es. Pero vamos a replantearla, vamos a reconciliar esta parte. Vamos a procurar que las pymes administren de manera correcta su recurso humano. ¿Y eso qué implica? Eso implica que no voy a contratar al primero que pase o al recomendado de fulanito. Eso implica que voy a tener un proceso de atracción de talento adecuado, que voy a saber de antemano qué es lo que estoy buscando y atraer a la persona adecuada. Y la voy a contratar, la voy a seleccionar, perdón, más bien antes de, la voy a seleccionar con un proceso bien hecho. Y ya que esté aquí adentro, voy a administrar toda su permanencia, no solamente ver que esté en la nómina y en el seguro social, no. Esa es una parte muy importante, por supuesto, pero no me voy a quedar ahí. Voy a administrar
toda su estancia para que esa persona aprenda, se desarrolle y me dé a ganar más. Para que esa persona haga que mi empresa sea más productiva. Para que esa persona sea creativa e innovadora y me dé sus ideas para mejorar mi negocio. Y que si esa persona se tiene que retirar de mi organización, se retire de la mejor manera. Vamos a quitarle la chamba a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ojalá eso se pudiera, ¿no? Vamos a hacer que las desvinculaciones se den de la forma más amigable posible. ¿Por qué? Porque me preocupé por hacerlo todo bien desde el inicio. No tiene por qué terminar mal. Si empezó bien, seguramente va a terminar bien. Pero eso solamente lo voy a lograr si administro mis recursos humanos de la manera adecuada. Me permito cerrar con una frase de mi compadre Leo Burnett que dice: las ideas más creativas florecen mejor en entornos de diversión. Nadie está en una empresa por diversión, pero eso no quiere decir que no pueda haber diversión en una empresa. Hagamos que nuestras empresas sean divertidas. Hagamos que la gente quiera venir a trabajar, que se levanten con gusto a venir a trabajar a nuestra empresa. Pero eso implica trabajo de nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Hombre, excelente, mi estimado Oscar, muchísimas gracias. Fíjate que esta última parte que acabas de comentar, precisamente lo estamos platicando en el curso para certificación del estándar 217 del Conocer, el tema de la lúdica, y que normalmente cuando hablamos de lúdica pensamos que todo es juego, ¿no? Cuando realmente el tema de lúdica se refiere a disfrutar lo que estás haciendo. Entonces, hagamos eso, ¿no? Finalmente, creo que es importante que estemos donde queremos estar, disfrutando lo que queremos estar, lo que estamos haciendo, y obviamente de esta manera seremos más productivos. Mi estimado Oscar, muchísimas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Puede prender su micrófono, alguna duda, algún comentario. A mí me gustaría comentar, primero que todo, gracias, Oscar, por la información. Fueron datos muy precisos, muy específicos. Y eso seguramente es tiempo de lectura y tiempo en la actividad, en la presentación. Gracias por esa información muy, muy valiosa. Muchísimas gracias, estimado José. Gracias por el comentario para nuestro amigo Oscar. También por acá tienes unas felicitaciones. Súper, Juan Antonio, excelente webinar. Siempre algo nuevo que aprender. Saludos y gracias. Mi estimado Oscar, antes de terminar, me gustaría que platicaras así muy brevemente del programa, del seminario que estamos lanzando precisamente en temas de recursos humanos y pymes. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues justamente este seminario, el temario de este seminario está concebido precisamente con ese afán de tener una buena administración del recurso humano en las pymes. Creo que las pymes es un sector muy olvidado desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de la consultoría, muy desatendido. Bueno, hay una necesidad enorme de que esto funcione correctamente, ¿no? Entonces, este temario fue hecho especialmente para eso y te platico muy, muy rápido. En algún otro webinar que di en el anterior, que hablaba de la relación estratégica de los recursos humanos, yo hablaba de que había cuestiones operativas y cuestiones estratégicas en recursos humanos. Este curso, este seminario, está planeado para ayudar a los microempresarios con la parte operativa básica. En este momento todavía no nos estamos metiendo con cosas muy estratégicas, con cosas muy elevadas. ¿Por qué? Porque no tenemos una base. Tenemos que primero ayudarle al microempresario a formar esa base en la parte del reclutamiento, en la parte de su nómina, en la parte de cómo organizar su negocio, cómo debe estar
cada puesto perfectamente diseñado y perfectamente organizado. No sé si en la parte de la capacitación, que es algo fundamental, hay un déficit impresionante en temas de capacitación. Entonces, y capacitación no solamente quiere decir, y me vas a disculpar, mi estimado Israel, porque no, se va a oír como que le estoy dando patadas al pesebre, pero no es así. No solamente es contrátate a alguien a que venga a dar un curso. No, no, no. La capacitación también la podemos generar de manera interna. Es más, deberíamos de partir primero de esa capacitación interna, pero hacerla bien, bien hecha, para ya después empezar ahora sí a traer esa capacitación externa que nos va a ayudar a ampliar la visión y a mejorar las habilidades del personal. Entonces, está construido todo este seminario para atacar esas bases, no atacar, más bien para formar y cimentar muy bien esas bases y ya después, en su momento, poder irnos a una parte un poquito más estratégica. Excelente, amigo. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas. Sí, sí, sí. Una en Facebook de parte de Montserrat García. ¿Qué importancia tiene la conciencia social? Total, es un tema muy relativamente nuevo. Todo lo que tiene que ver con concientización, todo lo que tiene que ver con la parte de la actitud humana, es sumamente importante para las empresas. Anteriormente no, todavía hace muy poco tiempo no se le daba nada de importancia. Yo lo que quería era generar dinero y se acabó. Ahorita dice, sí, tenemos que generar dinero porque para eso son los negocios, pero vamos a hacerlo de una manera muy humana, muy social, ¿no? Vamos a hacer que el entorno social en donde se desarrolla la empresa funcione de una manera armónica, ¿no? Entonces, es sumamente importante y por supuesto se tiene que trabajar. Excelente, amigo. Muchas gracias. Una más de parte de otro de nuestros ponentes, pero él es especialista en temas ambientales. Dice, Okay. gracias por la información, mi estimado Juan Luis Bolaños. Ah, no, no te creas. Sí es. Solamente que vi aquí un extra, pero sí es nuestro amigo ingeniero Juan Luis Bolaños, es ponente del diplomado de Seguridad y Medio Ambiente, y él da las gracias por la información, muy interesante, y una pregunta. Mucha de la información es interesante para una pyme, pero ¿qué recomendaciones les puedes dar a quienes están iniciando un negocio y ya están empezando a contratar personal para no ser todólogos en la empresa? Esa es una excelente pregunta, porque eso del todólogo de la empresa, híjole, lo vemos en 9 de cada 10 empresas y en la 10ª era porque se quedó dormido, pero casi en todas pasa, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues justamente en este seminario tenemos un módulo donde hablamos de la parte de organización, donde diseñamos los puestos, donde diseñamos qué actividades son las que se deben desempeñar para poder crear los puestos correctos y crear el organigrama correcto. Mucho ojo, muchas veces entendemos que hacer un organigrama es poner cuadritos y ponerle rayitas y ponerle el nombre de un puesto y ya tengo mi organigrama. No. El organigrama es la representación gráfica de todo un análisis previo de mi organización. ¿Sale? Si yo hago bien ese análisis previo, ese análisis de cada uno de los puestos, mi empresa va a estar perfectamente organizada y así voy a saber a quién contratar para no ser yo el todólogo, para yo dedicarme a la parte, yo empresario, dedicarme a la parte más estratégica de mi organización y tener quien me cubra la parte operativa. ¿Sale? Pero sí se requiere obviamente todo un proceso de planeación y de diseño organizacional. Excelente, amigo. Muchísimas gracias. Dice nuevamente Juan Luis, perfil de puestos puede iniciar con subcontratos. Bueno, el perfil de puestos es algo obviamente que necesitamos para diseñarlos. Iniciar con subcontratos, habría que ver el caso. Recordemos que ya tenemos una nueva legislación en tema de la subcontratación. Hay algunas restricciones ya muy marcadas en la ley. Habría que analizar qué tipo de subcontratación es para no caer en algún problema legal. Y que de hecho, mi estimado, bueno, tenemos por aquí al
al licenciado Juan Esquivel, que próximamente estamos pensando más o menos un par de semanas más, 3 semanas más, nos estará hablando precisamente del tema de subcontratación. Ya estaré en contacto con él. Y la próxima semana vamos a tener también un tema muy interesante referente a lo que es las pensiones, sobre todo en temas de modalidad 40 la próxima semana. Fenomenal, sí, sí, sí. Va a estar muy interesante en ese Cuenta webinar. Conmigo para estar presente ahí. Excelente. Bueno, si alguien tiene alguna otra duda, con mucho gusto, antes de hacer nuestro cierre de esta noche, y si no, solamente agradecer, estimado Oscar, por toda la información. Tenemos varios comentarios por aquí agradeciendo la información que nos has brindado. La verdad es que muy, muy valiosa, definitivamente. Muchas gracias. Lo que tiene que ver el recurso humano, el capital humano con una empresa es fundamental para lograr el éxito. Y además, esa parte del capital humano, que es todo ese caparazón o todos esos satélites que debemos cubrir precisamente para poder tener al más valioso de nuestros recursos de la mejor manera en nuestros centros de trabajo. Mira, tenemos una pregunta más. 3 temas que se puedan implementar de manera fácil, pero con mucho impacto en la organización, estimado Oscar. No estoy seguro. Supongo que es de capacitación, ¿cierto, Adriana? Sí, así es. Ok. Bueno, definitivamente tenemos que voltear a ver la parte técnica. Es decir, que estemos seguros de que la persona domina total y absolutamente el puesto que tiene que hacer, la labor que tiene que hacer para lo que fue contratado. Esa es una parte total y absolutamente fundamental. Ese es un tema que al final puede ser que se subdivida en algunos más. El segundo es el tema de seguridad. ¿Sale? Tenemos toda una normatividad, iba a decir legislación, pero es más bien una normatividad en temas de seguridad e higiene, y definitivamente nuestro personal debe estar capacitado en todos los temas de seguridad. Y la tercer parte, yo buscaría todo lo que es el desarrollo. Ya la gente sabe hacer su trabajo, ya la gente sabe cómo hacerlo de manera segura. Ahora vamos a desarrollarlos, vamos a hacerlos que suban ese escaloncito más, porque si ellos suben ese escaloncito más, me lo van a retribuir con productividad o con innovación o con ideas o con muchas otras cosas. Entonces, esos 3, más que temas, son como 3 líneas de acción de la capacitación. Y bueno, ya esas 3 líneas van a dar muchísimos temas dependiendo de la detección de necesidades que se tenga que hacer en cada organización. Excelente, mi estimado Oscar. Sí, Muchas definitivamente gracias. esas 3 líneas que comentas son fundamentales. De hecho, como saben, dentro de Impulso, más o menos esas son las 3 líneas con las cuales nosotros trabajamos. Temas, bueno, el tema técnico profesional obviamente se tiene que hacer según lo que se está llevando a cabo en cada uno de sus actividades laborales. Seguridad e higiene, estamos próximos a iniciar la 4ª generación del diplomado en normas oficiales mexicanas. Iniciamos el día 5 de julio ya nuestra 4ª generación, y pues todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, ¿no? Por así decirlo, todas aquellas que fomentan el desarrollo personal. Mi estimado Oscar, muchísimas gracias. Seguimos por aquí en contacto y ya sabemos, no será la última vez que te tengamos por acá en los webinar Impulso. Muchísimas gracias por tu participación. Hombre, pues esperemos que así sea, y al contrario, gracias a ti por el espacio y la confianza. Y a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Recuerden, la semana que entra vamos a estar hablando de pensiones, modalidad 40, a cargo de el H&H Contadores Públicos de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, que pasen una excelente noche. Hasta luego.